Muy buenos días a todos y todas los que ya están conectados, tanto por Zoom como por YouTube. Vamos a esperar un par de minutos más y vamos a empezar con el seminario, con el webinar del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todas y todos los que están conectados. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar del año de la serie de casos de estudio de proyectos sustentables. Esta es una serie de webinars que venimos realizando desde hace ya un par de años, donde invitamos a nuestras empresas socias a exponer casos de éxito de proyectos asociados a alguna característica de sustentabilidad, algún sistema de certificación, etcétera. La oportunidad de hoy nos van a acompañar tres empresas socias de Chile GBC, EDP Chile, Green Group y Arque Energía. Primero, perdón por el desorden de slides, pero primero presentarnos a nosotros como Chile Green Building Council. Somos una corporación sin fines de lucro, miembro establecido de el World Green Building Council, y tenemos como objetivo promover y estimular el crecimiento de la construcción sustentable y de la sustentabilidad a nivel del sector construcción, considerando toda su cadena de valor, no solamente pensando en la edificación, sino que también en cómo funciona una empresa o por qué quizás una empresa o un mandante toma una decisión a nivel de construcción sustentable. Somos parte de la Red de las Américas del World Green Building Council e integramos los proyectos globales de esta corporación global, como lo son el Advancing Net Zero, que tiene que ver con la descarbonización del entorno construido, y Better Places for People, que como su nombre lo dice, hace referencia a tener mejores lugares para las personas. Para dar una pequeña introducción y no quitarle tiempo a nuestros expositores del día de hoy, todos sabemos, todos los que estamos conectados acá y todos los que trabajamos en el sector construcción, en el sector edificación, que este sector tiene un impacto muy importante en todo lo que es consumo de materias primas, de energía, de ocupación de suelo, de una serie de recursos como también lo es el agua, que por lo menos acá en Chile se está transformando en una situación bastante crítica. Y asimismo tenemos una serie de impactos ambientales asociados, por ejemplo, a lo que son las salidas que se denomina en estos impactos asociados a, por ejemplo, el ciclo de vida de la edificación. Por ejemplo, somos responsables de entre el 39 y 40% de las emisiones globales de CO2,
aportando en una forma importante en lo que es el calentamiento global y el cambio climático, y también impactos importantes en todo lo que es la generación de residuos sólidos, la contaminación de aguas, siendo por esto finalmente un sector que tiene un impacto importante y por eso fundamental que finalmente el sector de edificación y las construcciones tiendan a disminuir sus impactos, a ser más eficientes en lo que es el consumo de recursos, en la ocupación de suelo, etc. Herramientas que tienen que ver finalmente con poder bajar y medir y mitigar el impacto del sector de edificación son, por ejemplo, las certificaciones, los sistemas de certificación de edificación, ciertos códigos que puedan existir a nivel local vinculados a normativas que me exigen quizás ciertos parámetros para ciertas edificaciones y también las contribuciones nacionales determinadas, que por primera vez el año 2020 a nivel local, hablando solamente de Chile, mencionan el sector edificación con ciertos requerimientos para poder bajar el impacto y así disminuir las emisiones de este sector. A nivel de certificaciones, las certificaciones a nivel global son y deben ser voluntarias. Sin embargo, hay ciertos mandantes que, por ejemplo, han elegido certificaciones específicas como un estándar de calidad para poder medir y implementar medidas de sustentabilidad en sus edificaciones. Y ciertas normativas que, por ejemplo, a nivel local, a nivel de Chile, existen ciertos códigos donde a nivel de solo un sector y en edificación nueva, se exigen ciertos requerimientos vinculados a, por ejemplo, en el caso de Chile, la aislación térmica. Con respecto específicamente a los sistemas de certificación, que son una herramienta bastante conocida alrededor del mundo y con una serie de distintos sistemas vinculados y asociados a ciertas temáticas como por ejemplo la salud y el bienestar, o bien multicriterio que engloban una serie de impactos y de características de sustentabilidad. Existen una cantidad bastante importante, como pueden ver ustedes en este mapa, y a nivel local, como Chile, estamos en una situación bastante privilegiada, porque tenemos dos certificaciones locales asociadas a distintos sectores del sector edificación, asociados a vivienda y a edificación de uso público. Por lo tanto, tenemos ya un marco referencial bastante importante y una cantidad de edificios importante con la cual podemos empezar a generar estas líneas base y que el sector construcción finalmente sea un sector de bajo impacto y podamos apoyar a la mitigación del cambio climático. Con respecto a estos números y certificaciones, que siempre es bueno conocer y siempre es bueno saber cómo nos estamos comportando a nivel de distintas certificaciones a nivel latinoamericano, es que como Chile GBC venimos realizando hace ya un par de años un reporte de construcción sustentable, el cual lo lanzamos de forma trimestral con datos de todas las certificaciones que se aplican tanto a nivel nacional como a nivel de la región latinoamericana, donde hacemos distintos análisis, especialmente pensando en ciertos números y el crecimiento de las certificaciones a nivel local y latinoamericano, pensando en certificaciones de aplicación nacional o el crecimiento que ha tenido cierto sistema de certificación a nivel local en Chile, como lo son CES y la CDS. Este es un reporte que va a estar disponible a partir de la próxima semana de forma gratuita para descarga en nuestra página web y pueden hacer referencia a estos números, ya que son números actualizados que obtenemos de las administraciones de todas estas certificaciones que se mencionan en este reporte. Y es en este reporte donde, por ejemplo, si hablamos de la certificación LEED a nivel latinoamericano, como Chile, estamos en el tercer lugar
a pesar de ser un país relativamente pequeño, solamente por debajo de países y mercados muy grandes como lo son Brasil y México a nivel de edificios tanto registrados y certificados, donde a nivel global la certificación LEED es la certificación más importante con mayor cantidad de edificios registrados y certificados a nivel mundial. Sí, sin embargo, además, en Latinoamérica ha existido un crecimiento importante en diferentes países de la región que han ido también adoptando LEED como una herramienta. Y como les decía, finalmente, esto también está extraído de este reporte que lo pueden revisar a partir de la próxima semana de forma completa en nuestra página web. Sí, como les decía, somos un país bastante pequeño, pero tenemos a nivel de proyectos LEED registrados y certificados per cápita, estamos en segundo lugar, solo por debajo de un país que es incluso más pequeño que nosotros, que es Costa Rica, pero es un país que se ha movido mucho en términos de sustentabilidad, un país que a nivel, por ejemplo, de energías renovables está tomando el liderazgo y es un país, como les decía, que se ha involucrado mucho en todo lo que tiene que ver la construcción sustentable. Y pueden ver el detalle además de a nivel latinoamericano cómo se ha ido comportando esta certificación y también otros sistemas globales y también locales. Con respecto a certificaciones locales, cómo ha ido creciendo, por ejemplo, la certificación CES, que a nivel de país, que es una de finalmente de sus puntos fuertes, ha sido capaz de posicionar la construcción sustentable no solamente en la zona central, en la capital de Chile, no solamente en Santiago, sino que ha sido capaz de llevar la construcción sustentable a regiones y a proyectos que quizás uno nunca pensó que iban a poder certificarse, como por ejemplo un paso fronterizo. Ustedes pueden ver el detalle de los números en el reporte completo. Y a nivel de vivienda, la certificación de vivienda sustentable, también una certificación local que con un par de años de operación ya se está posicionando de forma importante en el sector residencial, no tan expandida a nivel nacional como, por ejemplo, la certificación CES. Sin embargo, está creciendo, lleva solamente un par de años de operación y ya suma 105 proyectos locales totales registrados y 2 proyectos certificados en estos 2 años casi de operación. Para que revisar esto en mayor detalle, como les decía, de este reporte va a estar disponible la próxima semana en nuestra página web. Y sin más preámbulos, los quiero dejar con los expositores del día de hoy. Hoy nos va a acompañar desde Green Group, Sorab Yazdani, fundador de Green Group Sustainability Consulting. Nos va a acompañar también Montserrat Bobadilla de EBP Chile, líder de proyectos en eficiencia energética y diseño sustentable, y María Soledad Vargas, socia y gerente general de Arca Energía. Para partir, voy a dejar de compartir y los voy a dejar con Sorab Yazdani de Green Group para que nos exponga su caso de éxito. Muchísimas gracias, estimada Gabriela. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia. Quería fundamentalmente, en principio, agradecer a Chile Green Building Council por todo su desarrollo que ha estado haciendo durante años, y soy uno de los fans muy grandes del Consejo. Hace 10 años, 11 años atrás, comenzamos con la fundación de los consejos en la región, y realmente somos dos, desde Chile y Argentina hemos hecho un trabajo conjunto para poder desarrollar esa industria en la región. Así que para mí, afectos especiales para liderazgo de la comisión, en especial María Fernanda. Muchas gracias por la invitación, y a Gabriela por la siempre invitación a esos webinars tan productivos que está para el mercado de la región. Y felicitaciones realmente por el desarrollo de Green Building Chile en esos 10 años, uno de los consejos más activos y de mayor acciones lo que está en el continente. Así que reciban mis felicitaciones profundamente a cada uno de ustedes, y en especial muy feliz de poder ser socios de Green Building de Chile.
que realmente tiene grandes beneficios a nivel de apoyos, capacitaciones y innovaciones, lo que es en el mercado. Cada vez que pasa un año ya el Green Building de Chile comienza con una innovación en sus acciones. Así que reciban mis felicitaciones y agradecido a la audiencia por este webinar. Quería compartir este caso, que es un caso para nosotros, un caso de mucho elogio en la región, que es el caso del edificio de Heavenmore, y nos cobra, como ustedes saben, desde el inicio, los ejemplos en los mercados nos hacen un acompañamiento fuerte de poder tener, mostrar a quienes ven los que uno se habla a nivel de práctica de las cosas, ¿no? A nivel de teoría de una certificación, cuando hay algún ejemplo, el mercado lo aprecia mucho y lo puede palpar, lo puede ser tangible, de que lo puede tocar y puede verlo. Entonces esos ejemplos siempre nos han ayudado en diferentes mercados, en diferentes ciudades, en la región, en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, de que haya un ejemplo que la gente pueda ver. Y Chile ha estado liderando ese proceso de la construcción sustentable. Por eso nosotros tomamos este caso como caso de éxito en la región, porque es un ejemplo por varios puntos. Uno, realmente yo partiría del entusiasmo que tiene la gente y la dirección de Heavenmore para tener algo más eficiente, y lo que nos compartieron con nosotros fue: nosotros queremos tener el mejor edificio en la región, ¿no? Eso fue digamos, la consigna para Green Group Chile, de que pueda alcanzar y hacer el mejor edificio allí. Ahora, otro reto también era el mercado, de que podamos tener un edificio como edificio existente en operación y mantenimiento. Y como sabemos, el 10% del mercado está en lo que es el progreso y el desarrollo del mercado sustentable en la parte de edificios nuevos, todo lo que sabemos de oficinas nuevas, en la parte de nuevas construcciones, podemos decir. Y el 90% del mercado está en lo que es la parte de eficiencia energética y mejoramiento en los edificios existentes. Entonces tenemos un desafío muy importante en esa parte del 90%, si bien estamos procurando y estamos intentando de que los nuevos diseños sean eficientes, sean saludables. Por otro lado, tenemos que tener otro ojo en ese mercado, que es el mercado de edificios existentes, en el cual ya cada vez que pasa el año, probablemente un edificio, una instalación vuelve a ser un edificio existente, y debemos tenerlo en cuenta para poder desarrollarlo. Entonces, para nosotros es un ejemplo muy, muy importante, no solamente en Chile, sino que en la región, porque edificio existente a nivel de certificación del LEED hay muy pocos. Hemos hecho un desarrollo a nivel de capacitaciones y a nivel de expertise dentro de la compañía para poder atender esta parte del mercado y poder ayudar de que se pueda subir también de este lado lo que es la eficiencia de energía y la parte de la salud. Entonces, Heavenmore para nosotros es un platinum. Es un platinum de verdad a nivel de lo que significa el contenido del edificio, en lo que uno pueda hablar de ese edificio y también estar en la región. Por eso estamos mirando de que ese edificio es en el cono sur, es un ejemplo a nivel de su existencia, como en la parte del LEED, de clasificación de operación y mantenimiento, y que hemos logrado a través de webinars poner en visibilidad mayor, ¿no? Durante el año 2021 hemos hecho un webinar que especialmente ha sido por la participación de María Fernanda también y señor Gustavo Lago, que es gerente de servicio técnico de Heavenmore, y también el personal de Green Group de Chile, de arquitecta Janina Kuber, que está en la parte de IBOM, y arquitecta Micaela Smulevich, y personas hemos estado muy enfocados para poder llevar adelante y tener un ejemplo de que todos podamos disfrutar en la región y podamos aprender de ese ejemplo, de que miremos en otro ojo y tengamos otro ojo en esa visibilidad de los edificios existentes, ¿no? Heavenmore es un edificio que está en La Reina, en la comuna Reina, como ustedes aprecian. Es un elogio para esta región y también para Latinoamérica, porque todos los técnicos
probablemente conocen la compañía, esa compañía está en la parte de ascensores, elevadores de marca Mitsubishi y está nacionalmente en diferentes países, en Argentina, en Chile, está con bastante desarrollo con oficinas y esa oficina de Heavenward está ubicada en la Comuna Reina, como le comenté, y el interés de la compañía es porque es el centro de entrenamiento para Latinoamérica de Mitsubishi en la parte de ascensores. Entonces tiene una, una concepción muy especial porque de todas partes de Latinoamérica vienen por aquí desde Mitsubishi para poder entrenarse en ese edificio, entonces cobra importancia desde también el oriente de Japón para tener ese centro de entrenamiento como el mejor centro de entrenamiento dentro de la marca Mitsubishi en los ascensores. Simplemente como tenemos tiempo a unos 20 minutos desde el inicio, así que me quedan unos 10 minutos o 12 minutos, quería comentarle a nivel de características de ese edificio. Este edificio está con 84 puntos de créditos, en la cual tenemos en la parte de sitio sustentable, estamos con 21 puntos de créditos. En la parte de agua, 9 puntos. Como ustedes ven aquí es la última scorecard, 9 puntos en la parte de energía, que es realmente interesante para ver el porqué de eso. Sucedió, también puedo comentarle. Y la parte de materiales y recursos, estamos con 7 créditos, como ven, y en lo que es calidad de aire, 9 puntos, y en lo que es innovación en el diseño, con 6 puntos, y periodo regional con 3 puntos. Esos son un resumen de cómo está conformada el scorecard, y dentro del scorecard ustedes pueden apreciar de que a nivel de la importancia que la compañía ha dado a nivel de eficiencia energética, ¿no? Es muy interesante lo que hemos podido explorar de 26 puntos de sitio, estamos en 21 puntos. En lo que es eficiencia del agua, ha sido un enfoque para mejorar toda la parte de eficiencia del agua, nivel de periferia, recolección de agua de lluvia. De 14 puntos tenemos 9, y como ven en la parte de energía y atmósfera, ¿no? De 35 puntos estamos alcanzando 29 puntos. Y como ven en lo que es en la optimización de energía y eficiencia energética de la performance en la simulación, estamos con 15 puntos, que es un punto muy elevado, más los 6 puntos que serían en toda la parte de incorporación de la parte de energía renovable. Entonces, cobra importancia, y ahí quiero destacar el interés que ha tenido los directores de la compañía, como han dicho una frase de que quieren tener el mejor edificio, y dijeron que hasta donde ellos tengan superficies disponibles, quieren, ese fue el término que usaron, el forrar todo el edificio de paneles solares para alcanzar y ir año a año mejorando y ir hacia Net Zero Energy para poder alcanzar lo que es 2030, anticiparlo en este año y los próximos años por venir. La parte de calidad de aire pueden apreciar que tenemos de 15.9, y también en la parte de innovación hemos tenido todos los puntos posibles para alcanzar a 84 puntos de lead. El proceso de edificio existente, como ustedes conocen, es un poco diferente que la parte de innovación y las nuevas construcciones. Está combinado con todo lo que es la parte de auditoría energética para tener una ubicación, digamos, energéticamente en la historia clínica del edificio de 2 años atrás hasta actualmente, cómo se ha comportado energéticamente. Y también está combinada con 2 políticas que serían toda la parte de políticas y planes de compra, por un lado, ¿no? Como una área que está dedicada a la parte de los créditos, y otra área en la parte de todo lo que se hace a nivel de las encuestas, los surveys a nivel de los que participan como trabajadores o como los que quienes visitan el edificio. Entonces, esas 3 combinaciones es lo que nos lleva a cabo, y la gente de Heavenward estaba muy interesado en ese año para poder alcanzar durante un año, o sea, el plazo era como máximo un año para poder tener esa certificación para lanzar al mundo y comentar que tiene el edificio de mayor eficiencia o de la mejor forma a nivel de edificio saludable en la región, y que
quienes estaban participando en la parte de entrenamiento puedan tener desde Latinoamérica una participación activa en este punto que es en Santiago de Chile, en la comunidad de La Reina. Como pueden ver, el proceso comenzó desde noviembre y terminó con la certificación en el mes de septiembre del año siguiente, y en ese periodo hemos hecho lo que es, en la curva pueden ver en timeline, en la parte de auditoría energética, la planificación, el desarrollo del programa para el avance y periodo de desempeño o performance period, se hizo como está tanto en la parte de ciclo de trabajo del proceso, o como los 3 meses que pueden ver desde diciembre hasta el mes de febrero, se hicieron toda la parte de performance period para poder avanzar con el resto de las estrategias y alcanzar la certificación. Así que tenemos 3 áreas de trabajo para hacer 3 meses de performance period que están metidos en eso 1 año o los meses que pueda llevar una certificación de lead operación y mantenimiento. Y en ese hemos comenzado por la parte de auditoría energética en inicio, ¿verdad? Para ver cómo está el edificio. Hemos hecho toda la parte de Energy Star con todas las facturas de consumo energético en los últimos 2 años del edificio para alcanzar dentro de los 500 edificios. Energy Star compara ese edificio entre 0 a 100, entre 500 edificios para ver cómo está parado. Entonces, tuvo muy buen resultado en la parte de energía a nivel del diseño, inclusive del edificio. Fue bastante energéticamente muy eficiente, y ustedes pueden ver aquí la incidencia en la auditoría energética a nivel de participación de diferentes áreas que ha sucedido en esta auditoría. Pueden ver que sistemas de volumen de refrigerante variable, que es en la parte de aire acondicionado, es un 35%, y tiene algunos equipos de split por la ubicación, que es un 9%, y también la parte de iluminación interior un 18%, ¿no? Y el resto de los porcentajes están por debajo de 18%. En la parte de sistemas de los fans, un 6%, y lo que es en la parte de iluminación exterior, un 7%. Esa es aproximadamente la incidencia que ha causado, para que podamos tener en cuenta que entre iluminación y la parte de aire acondicionado siempre tenemos un mayor porcentaje, y si podemos tener una administración eficiente sobre esas partes, nos puede ayudar muchísimo para alcanzar los resultados que podemos llegar. Inclusive, bueno, agregando toda la parte de energía solar, nos ha ayudado para elevar el porcentaje energético. También lo que hemos hecho para ese edificio, como eran los directores, estaban pensando, bueno, las inversiones que hacen, qué retorno puede tener sobre esas inversiones, de qué forma se puede compensar. Siempre trabajamos con lo que no tienen costos. Probablemente muchos de los edificios existentes, si nosotros tenemos cerca de unos 20, 25 edificios existentes como operación de mantenimiento y certificación en la región, y cada vez más, en especial por el tema de post-pandémica, ¿no? Por el tema de calidad de aire interior y tener edificios saludables, cada vez ese tipo de edificios requieren tener mayor atención, y los dueños intentan, tanto a nivel de dueños como a nivel de lo que alquilan esos pisos, que estén correctamente rechequeados a nivel de la calidad de aire interior y a nivel de eficiencia de energía, porque a muchos de ellos tienen mucho costo energético porque los equipos ya han perdido su eficiencia, han sido eficientes en su tiempo, pero ya han pasado 10, 15, 20 años, y ya debería tener una renovación a nivel de costo de energía que cada vez es más alto y más escaso. Entonces, hemos hecho a nivel de no cost, lo que son bajo costo, lo que son aproximadamente tienen algún costo, y lo que son de alto costo, para que el propietario pueda saber exactamente qué es lo que se debe invertir para tener un edificio de esa naturaleza, y cómo puede mejorar y cómo puede tener un retorno más rápido sobre la inversión. Como ustedes pueden apreciar, y me quedan pocos minutos, la parte de sitio sustentable, hemos hecho todo el tema de plan de manejo del sitio, ¿no? Hemos hecho reducción del efecto de la isla de calor fuertemente en esa área. Algunos ejemplos que les puedo dar. Hemos hecho en la parte de eficiencia del agua, todo lo que son mediciones semanales de identificación de posibles desviaciones, lo que es leakage en la parte de agua, y de riego sumamente eficiente, y hemos podido lograr una reducción del 32% de la parte de agua, ¿no? Lo que es la parte de energía, como pueden ver, Energy Star de un puntaje de 90,
que es bastante alto, ¿no? Está de 0 a 100, estamos en 90, y hemos reducido, la intención era cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono por el tema de las energías renovables que se han agregado a ese edificio de un porcentaje muy, muy alto, como vimos en los resultados allí. También en la parte controlabilidad, en la parte de energía, o sea, además de ser aire acondicionado eficiente, además de tener todos los sensores que hemos puesto en sensores presenciales, tanto por la parte de iluminación como la parte de aire acondicionado, como la parte de energía solar, ayudan mucho a mejorar esos aspectos energéticamente, ¿no? En la parte de material de recursos, hemos tenido políticas de compra, hemos intervenido para ver cómo podemos aumentar el porcentaje de lo que son materiales, tanto a nivel de compra, de las oficinas de compra, cómo pueden comprar materiales más sustentables, y también un enfoque especial sobre operación y mantenimiento de los materiales que se usa para la limpieza y para la mantención del edificio, cómo sean más eficientes. Ahí tienen los porcentajes, y a su vez la calidad de aire entero fue un enfoque muy especial. Los equipos y la parte de ventilación cumplen no solamente con la línea de base de ASHRAE, en la parte de 62.1 que es calidad de aire, sino que nosotros hemos ido a un 30%, y realmente esto sucedió muy interesante porque fue el tiempo pandémico, ¿no? Y toda la gente antes quizás no prestaba atención de esos 30%, de por qué, y por qué aumenta el consumo, o el consumo energético está en contra de eso, pero en esos momentos ya prevaleció lo que era la parte de salud de las personas sobre el consumo de energía, y realmente ha dado muy buenos resultados a nivel de filtración del aire y a nivel de aumento del 30% por la línea de base de ASHRAE, por encima de esa línea, para hacer un edificio más saludable, ¿no? También, bueno, hemos llegado a nivel de platino en la Reina Chile, que es un orgullo para la nación, en especial como primer edificio de operación y mantenimiento en Chile, y es primer edificio platino en toda la región de Cono Sur, alcanzando con 84 puntos. Así que nuestro agradecimiento a Green Building de Chile por haber acompañado, haber ayudado, y a los productos que nos acompañan en Chile para poder alcanzar, ¿no? La industria, alcanzar esos niveles que en ciertos países que trabajamos en Latinoamérica no hay esa facilidad de poder disponer de los materiales y recursos, y la razón por la cual se pone más lento el proceso de alcanzar niveles más altos a nivel de eficiencia energética. Les agradezco muchísimo, un saludo muy especial a toda la audiencia, agradecido, y mis contactos están en Green Building de Chile, y estaría muy feliz de estar con cada uno de ustedes si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sorab. Como siempre, un gusto escuchar de ese tremendo proyecto, y les recuerdo a todos los que están conectados, tanto por Zoom como por YouTube, que nos dejen sus preguntas para tener un pequeño conversatorio al final. Gracias nuevamente, Sorab, y ahora los dejo con Montserrat Bobadilla de EBP Chile, que nos va a exponer su caso de éxito. Hola, Montserrat. Hola, Gabriela. Bueno, les voy a compartir pantalla luego de esta interesante presentación que nos hizo Sora. ¿Me avisan si ven bien? Sí. Ya, súper. Ya, entonces, bueno, hoy día les voy a presentar este caso de estudio que nos tocó realizar en la consultora BP Chile, y fue un estudio bien largo, por lo tanto hoy les traigo un resumen, pero implicó una evaluación bien integral y holística de varios aspectos. De ahí, a lo largo de la presentación van a ir viendo por qué. Y se trata de la evaluación del impacto económico y medioambiental de la implantación de bombas de calor geotérmicas a lo largo del ciclo de vida de los edificios de estándar neto cero. ¿Por qué es interesante hacer este estudio primero que nada en nuestro país? Porque el 70% de la energía consumida por las edificaciones es térmica, y principalmente viene de la cocción de alimentos, el agua caliente sanitaria y la calefacción. Por lo tanto, era muy importante realizar un estudio en donde se evaluara alguna tecnología que pudiese caminar en
en lograr resultados acorde a eficiencia energética, ¿cierto? Para lograr una reducción en consumos energéticos y luego también cruzar con otros factores que no se pueden dejar de lado, como son los impactos ambientales, los impactos sociales y también que fuese viable económicamente. Y de la mano con esto, además, Chile es un país con un alto potencial de energía geotérmica. Por lo tanto, también parecía muy interesante que esa tecnología que se fuese a evaluar fuese energía geotérmica. Y para eso se decidió evaluar 3 casos de estudio en 3 localidades, pero en la misma región en Chile, en el sur de Chile, que se llama región de la Araucanía. Este estudio fue impulsado por el Ministerio de Energía de Chile con apoyo del Banco Mundial y el Climate Investment Fund. Y el objetivo del estudio, como les decía, era evaluar desde distintas ópticas la idoneidad de la aplicación de bombas de calor en edificaciones que fuesen o alcanzaran el estándar de energía neta cero y así poder detectar brechas o barreras al implementar esta tecnología. Entonces, la primera parte del estudio, que lo realizamos en conjunto con el Centro de Geotermia de la Universidad de Chile, SEGA, la primera parte del estudio fue determinar cuál era el potencial geotérmico de cada una de las localidades en donde se ubicaban estos casos de estudio. Se definieron 3 casos de estudio, 3 tipologías típicas de vivienda. Tenemos una tipología unifamiliar, una tipología en que es un conjunto habitacional con muchas viviendas unifamiliares y cuadripareos, y también tenemos 2 torres de 4 pisos de altura. Esas son las tipologías. Y en este lugar, finalmente, bajo el estudio que hizo aquí el Centro de Geotermia, se determinó que, por ejemplo, en Santa Magdalena se necesitaba cierto tipo de sistema, en Teófilo también otro tipo de sistema, y en Santa María también más bien una sonda vertical. Eso depende de la disponibilidad que haya en el terreno. ¿Ok? Y luego de la evaluación y el estudio de estas distintas tipologías para llegar al estándar de energía neta cero, se cruzaba con las distintas tecnologías que son, como ven ustedes acá, tecnologías representativas de lo que más se utiliza en nuestro país. Tenemos un caso con calefactores eléctricos, ¿cierto? Con apoyo de energía solar térmica, obviamente, para alcanzar el estándar de energía neta cero. Una tecnología 2, que es aerotermia individual o general, con distribución de split interiores, y una tecnología 3, que es la de geotermia, con distribución de losa radiante. Entonces, primero que nada, esto es como la metodología que utilizamos para realizar este estudio. Esto es un gráfico que realizamos en EBP, pero que explica muy bien las dos variables que barajamos nosotros cuando vamos a evaluar una edificación que quiere alcanzar el estándar de energía neta cero y además el estándar de carbono neto cero, o sea, ser net cero integral. Y como ven aquí ustedes, el carbono operacional, que es lo que típicamente vemos y que tiene que ver con el consumo de energía, partimos de una línea base, luego aplicamos ciertas estrategias, ¿cierto?, para reducir las demandas energéticas, y en donde las definiciones, por ejemplo, de energía neta cero en el país apuntan a, primero, aplicar todas las estrategias pasivas posibles para lograr esta reducción de demandas energéticas. Luego de esto, saltamos a la evaluación de distintas tecnologías con una gran eficiencia o un rendimiento, para poder alcanzar una reducción de consumo significativo y llegar a una línea mínima para poder suplir este consumo con energías renovables, con paneles fotovoltaicos u otro tipo de energía renovable. Al hacer este cruce yo llego a energía neta cero e incluso podría llegar eventualmente a ser energía positiva. Esto es lo que típicamente vemos en evaluaciones de eficiencia energética, pero nos queda por debajo de la línea una gran parte del iceberg, ¿cierto?, que tiene que ver con todo lo que conlleva la huella de carbono, el carbono incorporado, más bien del edificio, de nuestra edificación. Partimos también de una línea base y ahí también es importante ir realizando ciertos pasos para optimizar el modelo, para elegir los materiales adecuados, las tecnologías adecuadas y así ir reduciendo las emisiones que van produciendo
cada uno de estos elementos en el edificio. Además, hay cosas que van más allá de elegir solamente el producto con un potencial de calentamiento global asociado, y que tienen que ver con la calidad del material y cuántas veces, por ejemplo, voy a tener que reponer y mantener o reparar esa tecnología o material en el futuro. Por lo tanto, es muy importante realizar una evaluación desde el principio para poder yo acercarme el máximo posible a una línea base de carbono neto cero o alguna línea en que yo finalmente pueda compensar estas emisiones de CO2. Y de esta forma, en esta metodología, en este estudio, se nos permitió llegar a resultados de eficiencia energética, reducción de impactos ambientales negativos, que fuese viable económicamente, y luego, bajo ese cruce de esas tres variables, llegar a los impactos sociales que tiene esta evaluación. Entonces, primera parte, como les mostraba anteriormente, fue llegar al estándar de energía neta cero, que fuese factible espacial y económicamente. Para eso, esta es una de las tipologías, los datos de una de las tipologías de vivienda, fue muy importante definir primeramente la física de la construcción de nuestra tipología, principalmente la envolvente eficiente de nuestra tipología. Y aquí esto es bastante relevante porque partimos de una base muy buena, que fue la base de los planes de descontaminación atmosférica definida en nuestro país, para zonas que tienen un alto índice de contaminación atmosférica de material particulado fino, y en donde se exige valores de transmitancia térmica bastante exigentes respecto, o si se compara con lo que exige la actual reglamentación térmica para todo el país. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los valores de transmitancia térmica que exige actualmente los planes de descontaminación atmosférica para esta zona climática. Pero al hacer la evaluación, incluso estos valores no eran suficientes para alcanzar el estándar de energía neta cero, porque la cantidad de paneles, por ejemplo, que necesitábamos para suplir luego los consumos energéticos no nos daba, con la superficie disponible de techumbre o con el cruce de los factores económicos. Por lo tanto, tuvimos que hacer una mejora, incluso mejor que el PDA, de los valores de transmitancia térmica, aumentando aislaciones, por ejemplo, de muros, de techumbre, incluso mejorando el nivel del vidrio. Aquí me cometí un error, el PDA pide 3,6 de transmitancia térmica y tuvimos que cambiarlo a 1,9, por ejemplo. Entonces, estos son los valores a los que llegamos y los llamamos PDA+. Ese fue nuestro caso de definición de las tipologías en cuanto a envolvente eficiente. Y luego de definir las tipologías bajo estos criterios, cruzamos con la evaluación económica, energética, ¿cierto? Y fuimos viendo cuáles eran los casos más convenientes respecto al valor actual neto de cada tecnología. Luego nos fuimos a la medición del carbono, cuando ya teníamos este cruce de las tipologías que eran suficientemente eficientes para llegar al estándar de energía neta cero y además eran viables económicamente. Luego venía la parte de evaluar su huella de carbono y cómo andábamos con eso. Entonces, primero que nada, y aquí para los que no han visto nada sobre el tema, les quise poner este mapa, que es la típica guía o estructura que uno utiliza para hacer evaluaciones de huella de carbono y que se define de acuerdo a la norma N15978, y en donde es muy importante seguir alguna metodología por detrás. Nosotros en este caso seguimos la metodología de RICS, y en donde cada metodología te indica, por ejemplo, qué componentes evaluar mínimamente en un edificio para que sea representativo tus resultados, de qué manera tienes que reportar estos resultados para que sean comparables con tus mismos casos de evaluación o con otros casos de evaluación globalmente. Por ejemplo, te define el periodo de estudio, de análisis de la edificación. Aquí en este caso fue un periodo de 60 años, que es lo que define RICS, y también te indica qué módulos del ciclo de vida mínimamente tienes que evaluar. Aquí nosotros evaluamos los mínimos y algo más, y como ven ustedes, son los módulos que tienen que ver con la etapa de productos, construcción, uso, en donde vemos la parte de los refrigerantes, por ejemplo, los reemplazos, las mantenciones, etcétera, y luego el fin de vida. Y además,
está la etapa del carbono operacional, que tiene que ver con los consumos de energía y consumos de agua. En este caso nosotros consideramos únicamente la energía operacional, dejando de lado por ahora el agua operacional. Entonces, llegamos luego de ese cruce a este tipo de resultados, por ejemplo, en donde, como ven ustedes, pudimos obtener kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de dos casos de comparación, que fueron los óptimos que, a los que llegamos después de todo el camino anterior, que fue los casos PDA más tecnología 2, que era la de aerotermia, y PDA más tecnología 3, que es la de geotermia. Y como ven ustedes aquí, resulta calzar en este caso de esta vivienda unifamiliar que la geotermia resultaba ser la más eficiente energéticamente, también económicamente viable, y en cuanto al carbono también resulta ser la más conveniente. En este sentido, es importante ir comparándose con líneas base. En este caso, en Chile todavía no generamos líneas base, pero estamos prontamente a hacerlo dentro de los próximos años, y por ahora nos comparamos con líneas bases internacionales de carbono. En este caso nos comparamos con las líneas definidas por el Reino Unido, y en que se define, por ejemplo, los 800 kilogramos de CO2 equivalente para una evaluación del carbono incorporado de todo el ciclo de vida, o sea que considere todos estos módulos del ciclo de vida que ustedes ven acá, y que fue el caso de estos resultados. ¿Ya? Cuando uno evalúa módulos solamente de la 1 a la 5, entonces tendrías que compararte con esta línea base. Y luego esta evaluación, como ven acá, nos permitió evaluar los impactos ambientales de cada tipología, y además nos permitió cruzar con valores económicos en los que se le da un valor a la tonelada de CO2, ¿cierto? Obteniendo el valor actual del costo del carbono, lo que nos permitió finalmente también cruzar con impactos ambientales según las metodologías que define el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué es importante luego de esto? Cuando uno tiene los resultados globales, por ejemplo, de la evaluación de un proyecto, ve la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí se produjo una diferencia, una reducción de una tecnología a otra? Y aquí empiezan a aparecer este tipo de desgloses que son bien importantes cuando uno evalúa a través de alguna plataforma o calculadora de huella de carbono. Ahí es bien importante elegir la plataforma que vas a utilizar. Nosotros en este caso utilizamos dos calculadoras para hacer este análisis. Una es la plataforma nacional Rucaru, y la otra plataforma de cálculo de huella de carbono que utilizamos fue OneClick LCA. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es el condominio Teófilo Cid, como ven acá, si uno empieza a observar los resultados, vemos que hay diferencias, por ejemplo, principalmente los módulos A1 a 3, que tienen que ver con los productos elegidos y los materiales, tecnologías para la edificación, y además vemos una diferencia alta en la parte de renovaciones y mantención. Entonces ahí es donde las evaluaciones te van tirando las alertas y en donde tú tienes que poner atención. Aquí, por ejemplo, uno decía, ok, ¿por qué se produce esta reducción? Porque en la tecnología 3 hay menos paneles fotovoltaicos, porque consume menos energía, además hay menos bombas de calor. En este caso tenemos una gran cantidad de bombas de calor de aerotermia, por ejemplo, en el proyecto, que a su vez tienen más refrigerantes, porque se van sumando los refrigerantes de toda esta cantidad de bombas de aerotermia, y versus solamente 2 bombas de calor que hay en el caso de la tecnología TEC 3. Y aquí, por si alguien ya lo notó, el módulo B6, que tiene que ver con el carbono operacional y que viene del consumo energético, está en líneas achuradas, porque este es un potencial. Quisimos mostrarlo como en el fondo para mostrar cuál fue el beneficio de llegar a implementar al estándar de energía neta cero en cada uno de los casos. Cuánto nos ahorramos en el fondo al poder compensar con paneles fotovoltaicos, por ejemplo.
Luego, desglosando aún más estos detalles, vemos que empezamos a ver cuánto pesan, por ejemplo, las tecnologías respecto a toda la edificación. Aquí ven ustedes que desglosamos los distintos pesos o la incidencia del carbono de distintos elementos, pero el que mayor incidencia tiene es el de sistemas, ¿cierto? Y luego dentro de los sistemas vemos también que hay diferencias, y aquí se evidencia el tema de la fuga de refrigerantes, que aquí casi está muy bajito, y en el caso de la geotermia, en donde se nos subía más el impacto de emisiones, o las emisiones en realidad de CO2 producidas por los sistemas, era producto de la distribución, o de la red de distribución, perdón, del sistema de geotermia. En el caso, por ejemplo, de Torre Santa María, nos pasaba al revés, que también se los puse porque fue un caso muy interesante, o una tipología muy interesante de ver. Aquí la TEC 3 se nos disparaba en cuanto al carbono, respecto a la TEC 2. Entonces era importante, seguíamos estando bajo la línea base que recomienda Leti, pero sí era interesante ver por qué se producía esa diferencia, siendo que en realidad en cuanto a eficiencia energética y económicamente sí parecía más favorable la TEC 3. Entonces, ¿cómo podíamos mejorar esto? Y vemos que las principales, a pesar de que en la TEC 3 tenemos efectivamente menos carbono operacional producto de la reducción del consumo energético, aquí ustedes lo pueden ver, TEC 2 tiene un carbono operacional bastante menor que la TEC 3, y eso se debe a la reducción de consumos, pero también menos paneles fotovoltaicos que yo necesito para compensar esa energía. Entonces, ¿por qué se producía los mayores impactos en la tecnología 3? Y principalmente podemos ver aquí, en estos gráficos de árbol, que es en los A1, A3 y en los B3, B4, que son de reparaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con la elección de materiales, que algo estaba pasando. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, aquí lo vemos claramente, el mismo tipo de gráfico que les mostré anteriormente, y en que finalmente como que el gran culpable de que el sistema de geotermia se esté comportando mal es el sistema de distribución. En este caso estábamos considerando 6 sondas verticales de 100 metros cada una para la geotermia de estas torres, por lo tanto era se iban sumando y sumando y sumando kilogramos de CO2, ¿cierto?, a lo que era la tecnología de geotermia en este caso. Y eso es muy importante cuando empezamos a analizar por qué. Y ahí nos aparecieron las sensibilizaciones que hicimos en este caso. Primero que nada decidimos evaluar qué pasaba si llegábamos al estándar de energía neta cero en el caso de la Torre Santa María. Si se fijaron aquí, esto no está churado, porque en este caso de edificios en altura, y pasa mucho, por la superficie disponible que hay en cubierta, no se alcanza a cubrir, o no te alcanza para instalar la suficiente cantidad de paneles fotovoltaicos para compensar los consumos de energía y llegar a un estándar de energía neta cero. Por lo tanto, aquí sí teníamos una componente de B6 efectiva, que está relacionado con los consumos energéticos. Entonces, ahora, ¿qué pasaba si consideramos un terreno extra, por ejemplo, a la superficie que teníamos disponible en techumbre, perdón, y instalábamos más paneles fotovoltaicos y finalmente sí alcanzábamos la energía neta cero? Bueno, finalmente llegamos a estos resultados, y en donde vemos que efectivamente el caso con terreno extra es bastante favorable, o sea, vale la pena reducir la energía operacional, el carbono operacional, perdón, porque te va a subir un poco el carbono incorporado, obviamente, al considerar más cantidad de paneles fotovoltaicos, pero no sube tanto como si tiene el impacto y la incidencia de tener carbono operacional en tu edificación. Esa es una de las conclusiones bien interesantes a las que llegamos en este estudio. Y lo otro, lo que les mencionaba yo, de las vidas útiles, por ejemplo. Bueno, aquí ven en morado, por ejemplo, y con esta diapositiva termino, ven en morado la incidencia o el impacto que tiene el tener proyectos que tengan carbono operacional.
¿ya? A los que no pude llegar al estándar energía neta cero, y ven cómo incluso en este caso inicial ya están muy por sobre los otros casos. En el caso del medio ven que no hay ese color morado, porque aquí ya alcanzamos el estándar de carbono, de energía neta cero, perdón. Y lo que vemos aquí también interesante es en color amarillo, que hicimos un ejercicio de ampliar la vida útil de las tecnologías y materiales, especialmente ampliamos lo que tenía que ver con la red de distribución de la energía geotérmica, perdón. Y aquí vemos una gran diferencia, por ejemplo, entre el caso inicial, en que teníamos todo este impacto de la energía geotérmica por sistemas de distribución, y luego se reduce a esto. Si es que consideramos que esa instalación, por ejemplo, toda la red subterránea, etcétera, va a durar por 60 años, que es el largo del periodo de evaluación que consideramos nosotros. Entonces ahí ya nos empieza a bajar bastante el número, siendo muy conveniente. Son dos cosas bien importantes de tener en mente, y fueron dos conclusiones importantes a las que llegamos a través de este estudio. O sea, la importancia de alcanzar energía neta cero, aunque a pesar de que suba un poco los resultados de carbono incorporado a un proyecto, luego también la importancia de elegir bien los sistemas y las tecnologías que utilices para que puedan asegurar el máximo periodo de vida útil en los proyectos. Y luego también la importancia de contar con líneas base, y ojalá nacionales. Por ahora nos comparamos con líneas bases internacionales, pero ojalá tener ya nuestras líneas bases no solo de carbono incorporado, que es el caso que les mostré, y que finalmente van a evitar que se hagan malas prácticas, por ejemplo, que no se ponga límite al carbono operacional o al carbono total, y finalmente yo pongo toda la cantidad de paneles fotovoltaicos que necesite para compensar. Mi interés es llegar a energía neta cero. No, eso se mide gracias a que haya una línea base de carbono incorporado, y así yo no puedo poner o excederme la cantidad, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos que pueda instalar, tal como lo vieron ustedes en los ejemplos. Y lo otro también es la importancia de contar con una línea base global que considere ambas, carbono incorporado y operacional, dado que hay algunos casos en que efectivamente es muy difícil y puede ser no rentable incluso llegar a energía neta cero, especialmente, por ejemplo, en edificios en altura, en donde tenemos este problema con la disponibilidad de superficie para la instalación de paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Así que esas fueron las máximas conclusiones, y bueno, les agradezco la atención, y ahí les dejo mis datos por si alguien quisiera contactarse conmigo luego de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por tu presentación. Al final de este webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les recuerdo dejarlas a través del chat, tanto acá por Zoom como por YouTube. Y para terminar con las exposiciones del día de hoy, los dejamos con Soledad Vargas. Ella es de la empresa Socia Arc Energía. Soledad, ya puedes prender tu cámara, micrófono y poner tu presentación. Hola Gabriela, muchas gracias. Hola. Vamos a compartir. ¿Lo ven? Sí. Pantalla completa. Sí. Bueno, muchas gracias Gabriela por esta invitación. Quiero agradecer también de forma muy especial a nuestro cliente del proyecto Urbano Park, uno de los proyectos emblemáticos que tenemos en la oficina, y también a los arquitectos por, en el fondo, compartir las estrategias, digamos, y los avances que hemos tenido en materia de sustentabilidad en este proyecto. ¿Ya? Bueno, voy a partir primero presentándome. Mi nombre es Soledad, como decía Gabriela. Somos una empresa que asesoramos en eficiencia energética a distintas empresas
dando mucho hincapié en lo que es la conservación de energía, la adecuación al entorno, gestión, revalorización de materiales, todo lo que sean innovaciones y tecnologías como aporte a la sustentabilidad, la calidad ambiental de los espacios interiores y educación. Educación como parte de la actividad de lo que es la gestión de proyectos sustentables inmobiliarios, ¿ya? O sea, parte en el fondo de la educación desde la universidad hasta los mismos proyectos. Gracias a eso hemos logrado modificar, digamos, la calidad de la construcción en general. ¿Ya? Nosotros somos acreditados en varias certificaciones, partida de certificación LEED, acreditados certificación CBS, certificación CES, somos evaluadores energéticos, además somos acreditados de certificación TRUE de manejo de residuos, y somos de los pocos auditores de la certificación EDGE que hay en Chile. ¿Ya? O sea, son todas certificaciones las más importantes que se han movido últimamente en nuestro país. ¿Ya? Y bueno, vamos a partir un poco hablando del proyecto Urbano Park, ¿ya? Para nosotros es un proyecto emblemático en lo que es el principio de conservación, principio de responsabilidad social y principio de ecosistema. En este proyecto nosotros hicimos un análisis climático bastante extensivo, ¿ya? Donde podemos identificar nosotros, bueno, este proyecto está en Santiago, en la comuna Macul, lugar donde obviamente donde está, digamos, situado el proyecto es un sitio más bien en deterioro, por lo tanto, en lo que respecta al ecosistema, es un proyecto que revitaliza el entorno, ¿ya? Bueno, dado un poco el clima, el proyecto responde a la orientación, ¿ya? Primero que nada, mediante algunas estrategias con muros sólidos de hormigón armado, que estabiliza la oscilación térmica, ventilación exterior en espacios abiertos. Ahí más adelante en la presentación se los voy a indicar, se los voy a mostrar. Y ventilación interior también, un poco reduciendo la humedad en los espacios interiores, ventilación interior en todos los espacios regularmente ocupados y también las áreas secas y húmedas, ¿ya? Bueno, se considera también aislación térmica exterior, dado como ustedes se fijan en la presentación, la humedad en Santiago en las mañanas es bastante alta, digamos, sale fuera del rango de confort térmico, y sobre todo en invierno, la humedad, digamos, es un problema. Por lo tanto, la aislación exterior, como principio, digamos, de tratamiento y mejoramiento del envolvente, fue para nosotros básico, digamos, en concebir este proyecto, en el desarrollo del envolvente. Este proyecto está en proceso de calificación energética y en proceso de certificación CES. Estamos buscando lograr de hecho lo tenemos ya considerado como llegar a, digamos, a destacado. Con respecto al ecosistema, bueno, este edificio se compone de 4 torres de 20 pisos, alrededor de 1.130 viviendas, tiene una placa comercial en el edificio 1, la torre A, la torre B, la torre C y la torre D. El terreno es alrededor de 19.300 metros cuadrados, y presenta un espacio central, que es un espacio, digamos, un parque, digamos, que es para el mismo proyecto, ¿ya? Y funciona como un microclima, ¿ya? Funciona como microclima porque, bueno, la ventilación predominante es la subponiente, por lo tanto, entre el edificio A y el edificio B, digamos que son estos dos, ingresa la ventilación y se produce microclima acá, y con la vegetación del proyecto paisajismo, se produce como esta modificación digamos, del aire, por lo tanto, paliamos un poco con lo que es el clima seco, el cálido seco que tenemos en esta zona, digamos, zona de Santiago. Es un clima templado, por lo tanto las estaciones también marcadas, entonces tenemos que dar especial atención en lo que es la conservación de calor en invierno y humidificar un tanto en verano, ya por la situación, digamos, del clima, ¿ya? Con respecto al asoleamiento también hicimos alguna evaluación, digamos, de cada una de las torres. Ya la torre A y la torre C tienen una orientación mayormente oriente-poniente, y la torre B y D norte-sur en sus fachadas principales, ¿ya? La torre A tiene un impacto con respecto a las obstrucciones vecinas en la mañana en general.
la torre C en la tarde y la torre B en todo el día. Ya la torre D no tiene obstrucciones, digamos, en el norte y en el sur, no sé, no, digamos, la radiación solar indirecta, entonces no, no pega, ¿ya? Entonces, después de todo este análisis, surge la imagen arquitectónica de este proyecto, que son, el siguiente, voy a ir al anterior, estos casetones, ¿ya? Estos casetones, en el fondo, como imagen arquitectónica, un poco para responder a esta orientación, dado que el terreno, obviamente, como pasa mucho en los proyectos inmobiliarios, que muchas veces el terreno es una limitación, pero en la cual, con la imagen arquitectónica, podemos encontrar potencialidades, ¿ya? Por lo tanto, la imagen arquitectónica está dada por la orientación, el asolamiento y la ventilación. El emplazamiento se hace de esta forma, se produce este microclima mediante la ventilación, y el sol es manejado hacia los espacios interiores con estos casetones que ya les voy a explicar más. Con respecto a también al ecosistema, lo que es el emplazamiento mismo, ¿ya? Acá hay varios temas que me gustaría plantear, digamos, como aportes que tiene este proyecto. Uno es la conectividad y el equipamiento. Este proyecto se sitúa frente a o sea, no frente, pero está a 300 metros de 1 metro de la línea 5, y además está cerca de varios servicios de equipamiento o servicios básicos, digamos, los PIE, la certificación LEED, los PIE, certificación CBS. También es un proyecto de uso mixto, dado que en una de las torres tiene una placa comercial, ¿ya? También tiene, dentro de lo que es el emplazamiento, esto de rehabilitar un sitio deteriorado. Esto es un tema que se plantean en varias certificaciones, se aborda muy bien en este proyecto, digamos, no solo revitaliza, sino además reduce el efecto negativo que puede tener la urbanización en general, que es el calentamiento. ¿Ya? Todo va en línea, obviamente, a los cambios climáticos que hay, y es en la reducción del efecto isla calor en superficie exterior. ¿Ya? Además de eso, hay un incentivo de crecimiento en el barrio. Cuando uno selecciona un emplazamiento y selecciona un sitio, entonces la rehabilitación o el incentivo de desarrollo urbano sustentable se da con este tipo de proyectos, ¿ya? Bueno, y por último, las vistas. Estos son edificios de gran altura, pero a la vez tenemos la oportunidad, digamos, por el terreno de ocuparlo, digamos, casi en los bordes, digamos, para volcarnos hacia el interior y dejar respirar, digamos, el emplazamiento mediante estas perforaciones que les mostré del emplazamiento entre cada uno de los edificios. Acá se pueden apreciar los casetones, digamos, que son parte de la imagen arquitectónica y que a la vez nos ayudó, mediante la profundidad de las protecciones solares. Estos casetones actúan como protecciones solares y a la vez nos ayuda desde el punto de vista bioclimático a frenar la radiación solar en verano y a ayudar a ganar calor en invierno, ¿ya? En todas las orientaciones, bueno, salvo el sur que llega en forma indirecta. ¿Ya? A la vez, estos casetones son blancos para lograr que haya reflectividad exterior y puede rebotar más la luz. Por lo tanto, el color no es indiferente para nuestro proyecto, o sea, en el fondo es parte de la estrategia bioclimática para poder lograr mayor confort térmico en el interior. Con esto y todo, en salud y bienestar, el área de confort térmico, estamos logrando a un 40% de confort térmico ponderado anual en el proyecto completo, y esto es alrededor de un 30% más de lo requerido en esta zona térmica correspondiente a Santiago. Con respecto a las vistas al exterior, también estamos con creces dando cumplimiento, dado que tenemos un distanciamiento considerable entre cada uno de los edificios, y ¿cómo se llama? Y tenemos además estas aperturas entre cada uno de ellos. Si ustedes se fijan en el corte, aparecen unas aperturas, digamos, que se refleja bueno, hay un solo corte, pero en el fondo se da en todos los edificios. Tenemos la oportunidad de llegar a un alto porcentaje ponderado de vistas al exterior. Por lo tanto, se hace este análisis en todos los recintos regularmente ocupados, tanto en las viviendas como en las áreas comunes, ¿ya? Con respecto a la luz natural, también es un atributo sustentable, digamos, que tiene que ver un poco con lo que es la responsabilidad social en cuanto a mejora la calidad de ambiente interior. Lo mismo las vistas, ¿ya?
mediante esta protección solar exterior, la reflectividad de las superficies exteriores ya les comentaba, y además la reflectividad de las superficies interiores, en el fondo de la superficie de las paredes interiores de la vivienda y de los espacios regularmente ocupados, llegamos a un porcentaje ponderado de adecuado natural de un 83% de los 4 edificios. Aquí se puede apreciar que independiente de las orientaciones, si bien la orientación oriente-poniente es desfavorable en cuanto al aprovechamiento de luz natural, con la reflectividad exterior de los paramentos verticales y horizontales de estos casetones, nos ayudamos a que la luz rebote en mayor potencia y llegue directamente dentro de los espacios para poder iluminar más. También estuvimos analizando cómo es el asolamiento en invierno, que también es un tema que no es menor, sobre todo en edificios que son de gran altura. Estuvimos analizando, digamos, el impacto que tiene estas aperturas, como también las distintas horas en equinoccio de invierno, y cómo estos casetones también nos pueden ayudar, digamos, a lograr mejor asolamiento. Como ustedes vieron en el corte anterior, en las láminas anteriores, en la altura solar y en la orientación norte, de la cual tenemos el edificio Torre B y Torre D, tenemos un asolamiento, digamos, mayor a un 50% de las viviendas, digamos, en que cuentan con este asolamiento. Pero con respecto a las terrazas, también tenemos un correcto asolamiento y logramos el estándar que nos pide la CBS para poder cumplir con un adecuado asolamiento en esta época. Si ustedes aprecian ahí, todo lo que está en manchón amarillo son viviendas que en general sí cuentan con iluminación natural en invierno, ¿ya? Lo mismo acá, tenemos, digamos, el impacto solar. Todo esto es radiación, digamos, a distintas horas en invierno. Con respecto al riesgo de condensación, que es un tema que no es menor, digamos, sobre todo el intersticial, que es la condensación que uno no ve, volviendo a revisar la humedad, claramente, gracias a, digamos, a que tenemos este requerimiento, digamos, que es obligatorio en la CBS, hemos tenido que preocuparnos, en el fondo, de cumplir con ciertos parámetros y estándares para lograr reducir el riesgo de condensación en los espacios interiores. Dado la estrategia de aislación exterior, aislación térmica exterior y ventilación que además tenemos dentro de las viviendas, es que logramos que las viviendas no presenten riesgo de condensación superficial ni intersticial a una temperatura interior, de 19 grados Celsius y humedad relativa de 75%. Eso es en todo el edificio, todas las torres. Esto tiene que ver, un poco apoya el principio de responsabilidad social en lo que es la calidad ambiente interior, en generar espacios más saludables, ¿ya? Y en reducir las emisiones. Eso lo vamos a ver a continuación en lo que es energía. Este proyecto, en lo que es energía, en el fondo tiene una gran reducción de demanda térmica. Estamos logrando 4 puntos en la certificación CBS. Este proyecto tiene cuenta con más de un 65% de ahorro ponderado en consumo energético de todo el proyecto, del edificio. ¿Cómo hacemos esto? Con una reducción de la tramitancia térmica envolvente con respecto a la norma, la ordenanza general para viviendas. Esto gracias a la aislación ACE, que por cierto la aislación ACE está compuesta de poliestireno expandido de alta densidad en este proyecto, tanto en muro como en techumbre y en pisos ventilados. Las ventanas son de cristal termopanel, cámara de aire de 12 y marcos PVC. En esta línea el proyecto ahorra bastante y tiene además, cuenta además con envolvente de alta hermeticidad, dado que se implementan sellos herméticos en todas las ventanas que se ubican en la envolvente exterior, mediante soluciones de sellos en base a poliuretano proyectado y sellos de silicona interior, y también sellos en los sistemas de climatización que van desde las extracciones de ventilación, por ejemplo, ¿ya? En ese sentido, también estamos cumpliendo con normas básicas de hermeticidad que también son aplicables a los proyectos que son de plan de descontaminación ambiental. En esa línea nosotros estamos cumpliendo, digamos, en el envolvente
en lo que es espacios herméticos, ¿ya? En esa línea estamos, en el fondo aportando a disminuir el riesgo de infiltración de ventilación por medio de la aislación exterior, ACE, que pasa por cortina expandido, y por medio de los sellos herméticos. También saben que en las ventanas se produce mucha infiltración, por lo tanto con eso ayudamos al principio, como les digo, de conservación de calor dentro de la vivienda, ¿ya? Analizamos todas las viviendas, vamos a calificarlas con la calificación energética una vez tengamos la recepción final y la precalificación también. Tenemos viviendas que llegan hasta un 80% de ahorro en demanda de energía, eso es muy alto, ¿ya? Eso es muy bueno también, o sea, esto nos ayuda, cada una de las estrategias van, finalmente es una sumatoria de las estrategias que dan beneficio en el fondo al mejoramiento envolvente de las viviendas de nuestro proyecto, ¿ya? Las viviendas además llegan a más de un 60% en el ahorro en la demanda de calefacción. Vale decir que en el 60% de los casos no necesitarán los usuarios prender la calefacción. Por lo tanto, es un beneficio súper potente para este proyecto el haber trabajado, el esfuerzo que hemos dado para poder mejorar la envolvente, no solamente la arquitectura, sino que además la envolvente térmica desde el punto de vista de sustentabilidad, ¿ya? Y de la mano a esto que les estoy comentando, las viviendas cuentan, y ayuda un poco con la baja demanda de calefacción, las viviendas cuentan con un reducido impacto ambiental, puesto que la calefacción, a veces cuando es ineficiente, produce, digamos, contaminantes, y en esa línea nosotros tenemos un proyecto de bajo impacto ambiental. Con respecto a la eficiencia hídrica, tampoco hemos sido ajenos. El proyecto cuenta con un 20% perdón, de superficie de paisajismo, del cual al menos un 30% corresponde a especies de bajo requerimiento hídrico, dada la zona de estrés hídrico que es, en el fondo, Santiago, ¿ya? En esa línea estamos preocupados, digamos, de que el proyecto de paisajismo sea un aporte también a la ventilación que se produce en este espacio, que es como que genera este microclima, y que ayuda un poco a que este espacio sea mucho más confortable para el usuario y mucho más, no tan seco para el usuario o cálido, digamos, que se da en este clima. En ese sentido, estamos respondiendo al clima de esta zona en forma positiva, ¿ya? Y a la vez estamos respondiendo al principio de ecosistema que buscamos con la rehabilitación de este proyecto en lo que es tanto urbano, hábitat urbano, como hábitat vegetación. Con respecto al impacto en la línea de lo que es también el ecosistema, las contaminantes producto de la construcción también son un tema que nosotros a través de nuestra consultoría en todos nuestros proyectos y sobre todo en este, hemos dado en lo que es gestión de residuos, gestión de producción de partículas de contaminantes, gestión de manejo y protocolos durante la construcción, en cuanto a lo que es el reciclaje de los residuos de excavación, por ejemplo, de las tierras, y también del reciclaje que se puede producir y que puede ser a la vez un ahorro económico a la constructora. En esa línea, nosotros ya hemos avanzado, digamos, en lo que es estrategias de protocolo, estrategias de capacitaciones, señalética, cerramiento del proyecto, del terreno, digamos, durante la construcción, lavado de ruedas de camiones, reciclaje también, compactación de terreno. Hoy en día, si ustedes van para allá, que está en etapa de construcción, van a poder apreciar que el proyecto o la construcción está muy ordenada, en el sentido dando como la conciencia medioambiental que la inmobiliaria y la constructora han tenido, digamos, en todo el proceso. Ya nosotros estamos concientizados que inmediatamente, apenas nosotros registramos un proyecto, incluso antes, nosotros ya pensamos en lo que es la gestión de construcción, que no es menor, ¿ya? Raya para la suma, bueno, hay muchos beneficios que tiene este proyecto, pero en línea de lo que estamos hablando y con respecto a lo que es el principio de conservación, el principio de ecosistema y el principio de pensamiento, perdón, de responsabilidad social. En lo que es responsabilidad y calidad de ambiente interior, tenemos un 85%
de vistas, de adecuadas vistas de los espacios regularmente ocupados, un 83% de adecuada a luz natural, y adecuada a luz natural significa que es dentro de un rango que es adecuado dentro de los espacios, ¿ya? O sea, no hay sobrecalentamiento, o sea, no hay deslumbramiento, y tampoco hay espacios de oscuridad. En ese sentido, tenemos la mayoría de las superficies del proyecto se caracteriza por tener una adecuada luz natural, 40% confort térmico anual, que no es fácil llegar a eso, ¿ya? Control de humedad a través de estrategias de diseño pasivo. Las estrategias de diseño pasivo van en línea a lo que es la conservación. Nosotros con esto estamos conservando el calor, por lo tanto estamos haciendo conservación de energía. En lo que es energía, más del 65% o sea, el proyecto se caracteriza por tener más del 65% de ahorro en la demanda de energía en general, de energía de calefacción y refrigeración, y un 40% menos en demanda de calefacción comparado con una vivienda similar en la misma zona. Dado esto, el proyecto genera menor impacto ambiental en el entorno y, bueno, además tiene características de seguridad también mediante iluminación en los espacios exteriores y eficiencia de iluminación por iluminación de alta eficiencia. Con respecto al agua, tenemos superficie de paisajismo un 20% y al menos un 30% las especies tienen bajo requerimiento hídrico, por lo tanto esto significará un ahorro económico en su operación. Con respecto al impacto ambiental, estamos incorporando materiales que tienen baja energía incorporada en los procesos. Esto tiene está más amarrado a lo que es el ciclo vida de los materiales, mediante certificados de fondo certificados ambientales de proveedores, ¿ya? En esta línea, los materiales de construcción tienen un porcentaje de materiales que tienen una energía incorporada reducida desde la extracción hasta hasta la obra, y además de eso son materiales regionales. Y con respecto a lo que es la calidad del ambiente interior, también estamos viendo materiales que tienen bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Con respecto al impacto ambiental urbano, también estamos haciendo gestiones para reducir el efecto de la calor mediante la superficie horizontal de paisajismo y las cubiertas, mediante espacios exteriores, vegetación, estrategia 1, y por otro lado superficies de alta reflectancia, estrategia 2. El proyecto cuenta en general, como yo les comenté, en resumen, con conectividad y equipamiento, siendo un aporte en la reducción de impacto ambiental de la contaminación, ¿ya? Y finalmente quiero destacar la optimización del uso del suelo que se produce con este proyecto en general a nivel de mejoramiento o revitalización de hábitat urbano de esta zona. Quiero dar las gracias por la asistencia. Ahí están mis contactos por si tienen alguna consulta, contacto general de la empresa, y el mío directo por si quieren hacer alguna consulta directa. Y muchas gracias nuevamente a Gabriela y a nuestro mandante Sencor, que también es miembro de Chile GBC, y a los arquitectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Te pido que dejes tu cámara y micrófono prendido, y le pido a los expositores también que Montserrat y Sorab que prendan su cámara también. Voy a compartir pantalla para hacer unas preguntas, considerando y en honor a la hora. Están muy completas y muy interesantes todas las exposiciones de nuestros tres expositores del día de hoy. Quiero hacerle una pregunta primero a Montserrat, que de hecho apareció en el chat de Zoom, que dice que son muy interesantes las comparaciones técnicas mostradas por el estudio, pero si tienes los datos de lo que arrojan los estudios económicos. Sí, en realidad, mira, bueno, se evaluaron varios aspectos del estudio económico, pero a grosso modo, por ejemplo, considerando la evaluación que hicimos del valor actual neto, el VAN,
los resultados nos indicaban que había efectivamente valor económico en la mera adopción del estándar Net Zero, por ejemplo, en todos los casos, en todas las tipologías, si es que consideramos el PDA+, el caso PDA+, con la envolvente optimizada, ¿cierto? En las tecnologías 2 y 3, o sea, en aerotermia y geotermia. Ahí también, obviamente, la tecnología que salió más beneficiada económicamente es la aerotermia, que resulta tener los valores más bajos, por ejemplo, de costos por kilowatt hora. Pero es importante mirar esto holísticamente o integralmente, como les mencionaba anteriormente, porque esos son valores económicos, pero si luego empezamos a mirar, por ejemplo, este cruce con el valor del costo del carbono, ya empezamos a tener otras cifras que ya son favorables, por ejemplo, para la TEC 3, que era el caso de geotermia, y si empezamos, por ejemplo, a cruzar con variables que pudiésemos como manejar en la optimización de la tecnología de sistemas de geotermia, en lo que yo les mencionaba, por ejemplo, de asegurar que la instalación, por ejemplo, de toda la red de distribución del sistema de geotermia efectivamente me pueda ampliar la vida útil de esta por sobre los 20, 25 años que estábamos analizando o considerando inicialmente y extenderla a, ojalá, 60 años, por ejemplo. Ahí, considerando esos números, ya los empezaban a cambiar y la tecnología 3 empezaba a ser comparable con la tecnología 2, por ejemplo. Esos son algunos de los resultados económicos que tenemos. Gracias, Monse. Les voy a plantear la misma pregunta tanto a Soledad como a Sora, partiendo por Soledad. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al momento de enfrentarse a este proyecto, especialmente pensando que un proyecto residencial siempre es bien complejo, y enfrentarse a esta certificación, la CBS, que es relativamente nueva aún? Creo que lo más complejo un poco es la coordinación de proyectos, ¿ya? En general las especialidades están muy acostumbradas a hacer las cosas, desarrollar sus proyectos como tradicionalmente siempre lo han hecho. Entonces, buscar soluciones para poder responder a un proyecto sustentable, necesariamente nos ha pasado buscar la solución porque no es algo tradicional, es algo, digamos, nuevo, digamos, porque esta área es nueva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como que nos ha costado, ha sido un desafío más bien, lograr, digamos, llegar al producto para poder lograr, digamos, estos beneficios de hermeticidad, de, qué sé yo, de aislación, porque ya la aislación en verdad es un producto que ya está muy masificado, pero temas puntuales de condensación, o sea, para evitar la condensación, es como ya hilando un poquito más fino, el producto que nos ayuda a eso a nivel como de mercado, eso yo diría que es un desafío, ¿ya? Y a nivel proyectual también, cómo lograr al mínimo costo, digamos, lograr, digamos, resolver estos problemas o estas sinergias que nos ha tocado en la capa de ICE, ¿ya? O sea, dentro de la sinergia, eso nos ha ido muy bien con eso, o sea, ha sido como un aporte el tratar de trabajar de esta forma, aunque siento que todavía hay un muy largo camino, no solo en este proyecto, sino en todos, en lo que es lograr esta sinergia con las especialidades y lograr, digamos, con la experiencia de cada uno, llegar a este producto y a estas soluciones. Igual es un tema que hay que pensarlo, hay un tema que hay que desarrollar. Yo te diría que eso ha sido como uno de los más problemáticos en esta área. Y también hablo de paisajismo también, tenemos que llegar a ciertos estándares. Entonces, con eso, visto eso, digamos, también ha sido como un desafío lograr en que la imagen arquitectónica funcione como siempre fue, pero a la vez la sustentabilidad también responda. Esa alineación también ha sido para nosotros un desafío. Súper, muchas gracias, Soledad. Y por último, Sora, un proyecto muy distinto, una certificación que si bien no es nueva, pero es muy compleja y nueva a nivel de que a nivel de Chile por lo menos no se ha implementado mucho, que es la operación y mantenimiento. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los cuales se enfrentaron? Gracias, Gabriela, por la pregunta, y creo que Soledad y Montserrat, que estamos todos en el mismo campo de
de avance y de mejora, vemos como que los desafíos siempre existen y es la causa de nuestro progreso, ¿no? Y en especial en esa industria, ¿no?, que hemos comenzado es una industria muy joven, ¿cierto? Entonces, la industria joven y quienes estamos trabajando junto con los consejos, ¿no?, en ese frente, tenemos una gran oportunidad de poder sobrevolar sobre esos desafíos. Y como se dice en Chile, un gran amigo, Alfonso, desafiando los límites, ¿no? Desafiando los límites es nuestro trabajo. Así que el desafío en inicio para mí y para este trabajo y los trabajos que están en la parte de edificios existente nace también de una necesidad importante del cliente, ¿no? Un poco quería compartir con ustedes, ¿no?, de que las condiciones actuales del mundo facilitan que esos desafíos puedan ser más a nivel de educación y a nivel de concepción de los dueños para poder alcanzar y tener un producto más acorde al mercado para sus clientes, ¿no? Pueden ser los mismos como dueños o los que alquilan esos edificios, ¿no? Esta parte ayuda muchísimo a llegar a una comprensión de poder tener las estrategias que quizás pueden estar como desafíos, puedan atenuarse en ese contexto de aceptación y de acompañamiento con los dueños. En la parte de edificios existentes, uno de los temas importantes es cómo cuando un edificio realmente debe hacer grandes cambios para alcanzar la parte energética, ¿no? O sea, si tiene que hacer un reemplazo total de sus equipamientos de aire acondicionado, que es un 30-35% de la energía del edificio, para poder hacer y alcanzar lo que son los puntos 75 puntos de la línea de base en la parte de edificio existente. Esa parte sí que no está dentro de budget del cliente, entonces puede hacer un desafío. Pero muchas veces ya la misma industria está ayudando muchísimo de que ese tipo de productos, ya por falta de, por ejemplo, si vamos a los productos que son de enfriadores de agua, ciertos equipos, sistemas, ya el gas refrigerante no se está utilizando más. O sea, esos conceptos ayudan a que pueda alcanzar el cambio, ¿no? En Chile tenemos edificios existentes de una muy buen rendimiento energético, Gabriela, ¿no? Para información del Consejo. Y la línea de base a nivel de consumos de energía y lo que hacemos con Energy Star realmente está muy cerca. Entonces, todo el resto que se debe hacer es más bien una revisión y auditoría para ver dónde estamos exactamente en esa parte y completarlo con todo lo que es la parte política de compras y son lo que es las políticas de survey, ¿no? O sea, para mí es un desafío para todos nosotros, ¿no? Para el cliente, para nosotros, para todos, para hacer una mejora, y esas mejoras siempre tenemos que estar con muy buena predisposición de asumir, de aceptar, de acomodar y de trabajar en ese campo para avanzar. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Sorab. Muchas gracias, Soledad, Monse, Sorab, por participar el día de hoy. 3 casos muy distintos el uno del otro, pero muy interesantes. Les recuerdo que este seminario, este webinar, va a quedar subido de forma inmediata en nuestro canal de YouTube, por donde también estamos transmitiendo en vivo, y los dejo invitados a descargar desde la próxima semana nuestro reporte de construcción sustentable con todos estos datos que les mencionaba en un principio de la presentación, y también una serie de documentos tanto de desarrollo propio de nosotros como Chile GBC, como documentos de nuestros socios o de los proyectos globales de WorldGBC, que también están en el portal bibliográfico. Y dejarlos invitados también a revisar nuestros cursos y talleres. Nuestro próximo curso es el curso de capacitación LEED, que parte de hecho la próxima semana. Y con eso me despido, les agradezco nuevamente por conectarse y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Un gran abrazo para todos. Gracias, Saludos, Gabriela. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias.